unas sugerencias para el desarrollo de esta actividad, y es María, ingresar con qué micrófono y pena, cámara apagados. María, creo que todavía no estás compartiendo tu pantalla. No. No, María, no estás compartiendo pantalla. Listo. Profe, en esta actividad se tiene que prender la cámara. No, en esta no, Luis. Muchas gracias. Listo. Ahí sí, ya. Sí, ahí ya la vemos. Todavía no. Bueno. Ya la ves, Sandra. Sí, María, muchas gracias. Sí, muchas Listo. gracias. Entonces, como les decía, tenemos como unas sugerencias para el desarrollo de la actividad, y es ingresar con el micrófono y cámara apagados, atender las instrucciones del moderador y el docente, respetar el orden asignado por el moderador para responder las preguntas, encender la cámara y el micrófono solo cuando se lo indiquen, o el micrófono, participar de manera activa. Es importante que ustedes sepan que todas las inquietudes son importantes, pues si nos conectamos poquitos, puede ser muy, muy chévere y podemos hacer un conversatorio pues agradable a través de las preguntas que ustedes nos hagan. Bueno, entonces, como les digo, el objetivo de nosotros es identificar el riesgo de detallo en algunas zonas que están contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial como áreas o zonas en condición de riesgo. Entonces, el Plan de Ordenamiento Territorial tiene estipulado eso allí, digamos, de una manera general, pero además de eso, en sus acciones dice que en esas áreas, en condición de riesgo, se tienen que hacer estudios de detalle. ¿Qué son los estudios de detalle? Como su nombre lo indica, son estudios que profundizan en las condiciones de riesgo. Entonces, busca establecer si ese riesgo que está ahí se puede mitigar o no se puede mitigar. Si se puede mitigar, entonces los estudios también arrojan las obras que se deben hacer para mitigar o reducir ese riesgo. Pero si sale, por ejemplo, que no se puede mitigar porque la amenaza es muy grande, porque el riesgo es muy grande, porque hay mucha población expuesta y el evento que se puede desencadenar pues es muy extremo, entonces ya sí se toma otro tipo de medidas, como por ejemplo la reubicación o el reasentamiento de la población que está en esa condición de riesgo. Bueno, entonces, ¿dónde estamos en el corregimiento de San Cristóbal? Estamos en las veredas La Loma, El Llano, El Ubito, La Cuchilla, Pedregal Alto, Travesías, El Patio, Las Playas, Boquerón, El Naranjal y La Palma. Esos punticos naranjados que ustedes ven ahí son esas áreas en condición de riesgo, también las que están en azulito. Las que están en naranjado son por deslizamientos, y las que están en azulito son por avenidas torrenciales, o sea que son alrededor, en algunas zonas de las quebradas pues, que recorren nuestro territorio. ¿Qué hacemos nosotros en campo? Entonces ustedes posiblemente en las veredas, si algunos viven en las veredas, aunque también hay un polígono chiquitico en pues una área que se está estudiando en la cabecera corregimental, van a estar observando varios profesionales, entre ellos geólogos e ingenieros hidráulicos. Los geólogos entonces hacen, digamos, un estudio del terreno. Mire, por ejemplo, esta geóloga que está midiendo las rocas, también hacen una lectura como del paisaje. Bueno, eso es como ellos a través de diversos instrumentos hacen esos estudios del terreno. Y tenemos los hidráulicos que ya se ocupan es del tema de la dinámica de las aguas en el territorio, ¿cierto? Entonces ellos están observando esas aguas superficiales, están observando las quebradas, están observando cómo es la dinámica entonces del agua en los territorios que estudian. Tenemos el trabajo de los ingenieros civiles y los auxiliares. Ya los ingenieros civiles pues no se van a ocupar, digamos, como del terreno como tal, sino que van a evaluar las edificaciones. Entonces, cuando evalúan las edificaciones, ellos están mirando pues si presentan grietas importantes, cómo están los cimientos de la casa, los sistemas constructivos con los que se construyeron pues esas viviendas que están en esa zona de riesgo, de haber viviendas en las zonas de riesgo.
Hay zonas pues que son solamente de amenaza porque no hay presencia, digamos, de personas o de edificaciones en las zonas contempladas como con esa condición. Bueno, tenemos el trabajo de los topógrafos, que los van a ver ustedes metiditos pues en el lecho de las quebradas o caminando bastante pues como por el monte, como decimos nosotros. Ellos están identificando como las cosas que existen en el terreno, ¿cierto? Entonces pueden estar identificando infraestructuras, pueden también estar haciendo levantamientos sobre las pendientes. Y por último tenemos el trabajo de los geotecnistas, que son las personas que hacen, digamos, los análisis de suelo. Ustedes lo que están viendo ahí, que lo deben estar viendo en este momento en San Cristóbal, porque ya estamos haciendo perforaciones, son unas máquinas como percutoras que abren un huequito pequeño en el suelo, es pequeño, digamos, en diámetro, pero puede estar midiendo entre 15, 20 metros hacia abajo, y va a sacar, digamos, una muestra del suelo para analizarlo, para ver qué tan resistente es a las edificaciones, cómo se compone ese suelo. Y bueno, ese es, digamos, como el trabajo más importante que hacemos, o no más importante, pero sí clave para los estudios de detalle. Eso se relaciona con la información que recogen los otros profesionales, se coteja, y de acuerdo a las relaciones pues, que establezcan entre la diferente información, se establece cuál es el nivel de riesgo de esas zonas que contempla el POD. Bueno, y por último, digamos, lo que más nos puede interesar está el tema de la gestión social de los estudios que estamos realizando. Esa gestión social tiene dos actividades fundamentales, una de sensibilización y socialización, que es la que hacemos con los líderes comunitarios y con las familias que están alrededor de esas zonas que se están estudiando, para informarles qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces es súper importante para nosotros que todos sepan, porque aunque estos sean estudios, digamos, muy técnicos, son estudios también que tienen que ver con el conocimiento y la experiencia de las personas en su territorio, ¿cierto? Porque nosotros no estamos todo el tiempo allá, entonces no sabemos qué fenómenos o qué situaciones la gente ha tenido que enfrentar, por ejemplo, alrededor de un deslizamiento o alrededor de una quebrada. Entonces, para nosotros es súper importante esta actividad, porque además también permite que las comunidades nos estén acompañando todo el tiempo en ese proceso. Y por último tenemos la actividad de conocimiento y participación, en la que les quiero extender pues una invitación súper especial. Nosotros no solo esperamos que estemos con ustedes en este momento, esta es una de las, digamos, subactividades de esa actividad grande que se llama Encuentros entre Expertos y Estudiantes, ¿cierto? Que ustedes están observando ahí. Pero además de eso, tenemos unas Olimpiadas del Conocimiento, un reto ambiental y un foro de ciudad. En esas Olimpiadas del Conocimiento nosotros esperamos que aproximadamente 50 estudiantes se inscriban para competir, como dice su nombre, en conocimiento sobre gestión del riesgo y cambio climático. Son preguntas, van a ser preguntas pues muy intuitivas, muy básicas, de que todos, digamos, de alguna manera hemos tenido acercamiento a esas preguntas a través de los medios de comunicación, de las clases que hemos tenido en la institución educativa y a través, por ejemplo, de esta estrategia que estamos realizando hoy. Entonces, esas Olimpiadas se estarán realizando la primera semana de noviembre, todavía tienen un tiempito para repasar. Yo voy a estar enviándoles a ustedes, nosotros les vamos a dejar un link de asistencia, tengan mucho cuidado en ponernos su correo para poderles enviar información sobre esas Olimpiadas. Bueno, tenemos también un reto ambiental que lo vamos a hacer a través de colectivos pequeños o de agrupaciones pequeñas que la gente quiera conformar en su territorio, para que a través de un video corto o de un audio, como lo quieran hacer, nos cuenten algo que quieran resaltar de su territorio al respecto del cambio climático o la gestión del riesgo. Entonces puede ser una problemática que nos quieran contar y que la quieran visibilizar, o puede ser una experiencia positiva, una persona que tiene, digamos, no sé, que se dedicó a cuidar el medio ambiente, que tiene una finca
una granja sostenible, bueno, no sé, cada comunidad o cada grupo que se conforme, que debe ser pequeño por el tema del COVID, pues nos contará algo de ese territorio, eso se colgará en redes y una terna de instituciones será la que elija el mejor reto. Ese reto también tiene unos incentivos, al igual que las Olimpiadas, tienen unos incentivos. Las Olimpiadas tiene como incentivo una tablet. Van a ser puestas 3 tablets para el primero, segundo y tercer lugar. Y el reto ambiental como incentivo tiene una huerta súper bien equipada. Ese va a ser pues como... Y ya por último es el foro de ciudad, que va a ser una conversación entre un funcionario de la alcaldía de Medellín, un líder comunitario que tenga experiencia en gestión del riesgo a nivel local y expertos locales. Entonces están todos súper invitados, como les dije, a través del correo les va a llegar toda la información y esperamos que se vinculen. Para terminar, entonces también les queremos hacer una invitación, y es que si después del encuentro que vamos a tener hoy, espérate, que no quiero que se me cierre esto, vamos a estar recibiendo videos cortos que ustedes nos quieran hacer haciendo preguntas. Tenemos, digamos, una actividad ya más comunicativa que se llama, perdón, Jonathan, se me olvidó el nombre de la actividad. Pregúntale a un experto. Pregúntale a un experto, ¿cierto? En el que las personas de las diferentes comunidades que estamos impactando nos hacen preguntas y nosotros buscamos el experto que les pueda contestar. Las preguntas, obvio, son sobre los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy. Entonces, están todos invitadísimos. Le estaba comentando a la profe que, sin embargo, hay una restricción, y es que ojalá las preguntas las hagan a través de sus padres o a través de compañeros que tengan más de 18 años, porque cuando son menores de edad, pues tenemos que pedir unos permisos especiales, pues que en ocasiones es como complicado realizarlo. Entonces, bueno, ese es como el único condicionante. Ojalá nos puedan hacer llegar los videitos a través de la profesora Sandra. Ella ya después nos los mandará a nosotros al WhatsApp y estarán entonces rotando en redes. Ojalá se animen. Entonces, bienvenidos. Hoy también entonces les quiero... María, como de claridad técnica para ese videito, lo pueden hacer con el celular. Simplemente busquen pues un lugar donde haya buena iluminación y no haya mucho ruido, y pues lo pueden grabar. Ustedes, si son mayores de edad, como lo decía María ahora, o le piden el favor con alguien de su casa, de su familia, y ustedes lo graban, en menos de un minutico formular esa pregunta, hacer la pregunta que deseen sobre estos temas que vamos a estar trabajando acá en estos encuentros, y ubicar el celular de forma horizontal. O sea, no como lo tomamos normalmente para ver redes sociales, sino que giramos el celular de forma horizontal y grabamos el videito. ¿Listo? Bueno, también les quería pues como comentar a los estudiantes que la forma de participar en esta conversación que vamos a tener es a través de la manito que está en la barra de abajo de sus pantallas. La presionamos y entonces ya sabemos que ustedes tienen alguna pregunta, activan el micro, pues cuando digamos el expositor sepa que se está generando una pregunta, pues entonces él para su exposición y ustedes encienden el micrófono y hacen la pregunta. Con la manito levantada, pues nos indican que están en turno para hacerla. O la pueden hacer a través del chat, ¿cierto? Cuando ustedes hacen la pregunta del chat, hay 2 personas del equipo de la Universidad de AFID pendientes para hacerle la pregunta al expositor. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, bueno, está con nosotros John Jairo Gallego Montoya. Él es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional Sede de Medellín. Tiene una maestría en geología del Cuaternario de 2 universidades de Suiza. Es profesor de la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Es una persona supremamente
joven con mucha, pero ya con mucha experiencia y con mucho conocimiento en este tema del cambio climático y gestión del riesgo de desastres. Entonces esperamos que disfruten esta charla, que John Jairo también la disfrute. Ya hemos tenido 3 charlas con 11 anteriores de la institución educativa San Cristóbal y la verdad es que han sido participativas y bueno, ojalá esta también tenga, digamos, ese tinte. Entonces, bienvenidos y bienvenido, John Jairo. Ojalá también disfrutes tú de esta charla que vamos a tener con los estudiantes. María Isabel, muchas gracias. Muy buenos días a la profe Sandra, a todos los compañeros, a los muchachos, a los que Buenos se animaron días, a levantarse. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Bueno, les cuento que la idea es que hagamos una charla en vista de que somos poquitos, que veo que estamos poquitos, entonces les agradezco si participan, si se animan, para que de pronto no se les haga muy tedioso a ustedes. Imagínense ustedes uno hablando y hablando y ustedes ahí calladito. Entonces, entre más participemos, seguro se hace mucho más dinámico todo. Yo les quiero, bueno, mi nombre es John Jairo Gallego. Espérenme que estoy compartiendo. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, ahí se ve bien ya. Listo. Sí, profe, ahí la estamos Bueno, mi viendo. nombre es John Jairo Gallego y bueno, quiero hablar del cambio climático, pero espero nos dé el tiempillo, quiero que el tiempo también nos dé para hablar un poquito de gestión del riesgo de desastres. Entonces, quiero que, obviamente, que participen mucho para que sea muy dinámica esta charla que vengo pues a presentarles. Vengo solamente a darles algo de conocimiento, a hablarles de un tema que es de vanguardia, que de seguro ustedes se han dado cuenta en las noticias, en el colegio o en muchas partes, de que es un tema que está en la boca de todo el mundo en el momento, ¿cierto? Y es el cambio climático, ¿cierto? El cambio climático. Entonces, aquí tenemos esta imagencita, este video de este mundo, de este planeta, que obviamente la imagen se muestra muy caótica, con incendios en la Orinoquía, en Colombia, huracanes, afectaciones de las arenas del Sahara, ¿cierto? Tenemos como algo muy crítico que tal vez ahorita no estamos tan al extremo, pero sí tenemos unas situaciones bastante problemáticas que primero tenemos que conocer para saber cómo tratar, ¿cierto? Entonces, quiero que tratemos unos temitas, ¿cierto? Si alguno quiere responder estas preguntas, bienvenido, ¿cierto? Es que entendemos por cambio climático, qué sabemos de eso o qué hemos escuchado, cuál es la diferencia o qué es variabilidad climática o cómo se relaciona con el cambio climático, qué es calentamiento global, que también yo creo que le hemos escuchado mucho, el famoso global warming, el calentamiento global, qué es eso. Vemos ahorita muchos activistas, vemos que en Europa y en otros países salen a protestar todos los viernes, una gente lo cree, una gente lo niega. Es un tema de coyuntura, ¿cierto? Que en realidad tiene a todo el mundo hablando de él, inclusive nuestros políticos, de los colegios. Entonces, bueno, es muy importante que estemos muy atentos y esa es la idea. Entonces, les cuento que el cambio climático, en términos generales, ha tenido como varias visiones, ¿cierto? Ha tenido como varias perspectivas. Unas perspectivas que lo asocian a un evento netamente generado por el hombre, o sea, un evento antrópico, donde el hombre es el principal causante, y otros más para un extremo que mencionan que el evento es natural o que ni siquiera está pasando, ¿cierto? Que ni siquiera hay un fenómeno de cambio climático, sino que estamos en un mundo con condiciones naturales, ¿cierto? Yo les voy a hablar de esas dos visiones. Les cuento que yo tal vez soy más de la visión de algo intermedio, más de esta línea verde, de pensar de que de pronto existen unas condiciones naturales propias de la generación de ese cambio climático y unas condiciones también generadas por el hombre. Dentro de las causas naturales, entonces tenemos unas causas que son externas a la Tierra o de las cuales la Tierra como tal, como cuerpo independiente no tiene mucha acción y son actividades externas muy asociadas a procesos astronómicos, a procesos orbitales. Entonces ahí tenemos el primero, es la actividad solar. El Sol no siempre ha liberado la misma radiación. Cuando ustedes salen a solearse, a broncearse, por ejemplo, esa radiación que recibimos del Sol no siempre ha sido constante, nunca ha sido constante. El Sol ha tenido pulsos de radiación. Gracias a que tenemos un campo magnético, digamos que el campo magnético lo que hace es protegernos de los rayos UV, etcétera. Nuestra capa de ozono también nos ayuda a protegernos de esos rayos UV. Pero cuando aumenta esa radiación, todos esos rayos pueden entrar. Y obviamente ese aumento de la radiación induce la generación
o calentamientos y en el largo plazo también enfriamiento. O sea que tenemos cambios de la actividad solar. La radiación del sol no siempre ha sido la misma en el tiempo geológico. Ustedes conocen que el sol inclusive ha tenido plumas, o sea, dentro del sol hay explosiones, es un núcleo lleno de hidrógeno, constantes reacciones nucleares dentro del sol. Entonces es muy común que se generen pulsos producto de esas explosiones y esa radiación obviamente la tengamos. Tenemos otros fenómenos orbitales. Esos fenómenos orbitales tienen que ver o se relacionan como la Tierra. Tenemos el Sol y sabemos que la Tierra gira de manera elíptica, que estoy haciendo algo muy feíto, gira de manera más o menos elíptica alrededor del Sol. Esa manera de giro ha cambiado en el tiempo, no siempre es la misma. Muchas veces es más circular, muchas veces es más elíptica, entre otros factores relacionados con los factores orbitales. Y otros factores externos, esto hay que copiarlo acá, otros factores externos son los impactos de los meteoritos o los impactos inclusive de los cometas. Los meteoritos cuerpos rocosos, los cometas hielo en realidad son cuerpos agua congelada y obviamente ese ingreso de ese material extraterrestre ha inducido cambios climáticos también. Y tenemos entonces otros factores naturales que también, digamos que inducen a la formación del cambio climático, que son internos, que son propios, son endógenos de la Tierra. Y el primero es la circulación oceánica. Digamos que el mar no es un lago, el mar no es un lago, el mar no es un agua totalmente estática. Todos los que han tenido la oportunidad, los que han podido ver en el mar, vemos las olas, ¿cierto? Vemos esa acción del viento y en la generación de las olas. Pero debajo del mar existen corrientes marinas, digamos lo que existen ríos submarinos, y esos ríos lo que hacen es transportar no solamente nutrientes, sino una cantidad de energía, porque en realidad se transfiere energía de zonas más cálidas a zonas más calientes. Entonces lo que hacemos es mezclar esas aguas del océano, específicamente en el Atlántico y en el Pacífico. Y esos cambios en esas corrientes oceánicas inducen a cambios en las presiones atmosféricas, aumentos o disminución de la humedad y obviamente también favorece los cambios de clima relacionado entonces con la atmósfera. O sea, la circulación oceánica y los fenómenos atmosféricos están concatenados, están ligados y también son condicionantes del clima. Y el otro es el vulcanismo, el tectonismo, o sea, erupciones volcánicas masivas. No estoy hablando que hagan erupción, no estoy hablando de que hacen erupción todos los volcanes en el mundo, porque en términos geológicos puede que haya pasado, pero no hay una evidencia clara de eso. Pero sí es posible que algún volcán, uno solito, dos solitos de una sola región, tengan una actividad bastante fuerte. Más adelante lo miramos. Y el tectonismo se relaciona más cómo la dinámica, o sea, las placas tectónicas, a cómo la configuración de las placas, la generación de sismos y cómo esa geometría de las placas también induce a que las corrientes oceánicas puedan o no, digamos, transportarse o moverse libremente, lo cual condiciona también el clima. Esas son las causas naturales y dentro de las causas antropogénicas se pueden resumir principalmente en que el hombre, antropogénicas, o sea, generado por el hombre, en que el hombre genera gases de efecto invernadero. ¿Como cuáles? Como el dióxido de carbono, como el metano, como óxido nitroso, una cantidad de óxidos, azufre, no sé, una cantidad de gases que generan algo que se llama el efecto invernadero. Luego vamos a hablar del famoso efecto invernadero. ¿Esos gases son producto de qué? Son producto de nuestro desarrollo, ¿cierto? Todos queremos un celular, todos necesitamos elementos, gafas, computadores, todos necesitamos transporte, entonces cogemos nuestro el transporte público a gasolina muchas veces, la moto, muchos sueñan con la moto ruidosa a gasolina, ¿cierto? Entonces, producto de nuestro propio desarrollo que nos ha dado la cultura, eso no cambia de un día para otro, culturalmente nos ha brindado esta manera de vivir desde gracias a la industrialización específicamente, así hemos generado una cantidad de gases y seguimos generando. Las fábricas siguen produciendo y no es culpa de las fábricas. Yo creo que también hay que entender de que no es culpa de las fábricas. Culpables también somos nosotros que requerimos de los elementos que están produciendo las fábricas. O sea que es un problema conjunto, es un problema de modelo de desarrollo, de cómo hemos decidido vivir. Otra manera de generar gases es expandiendo nuestra frontera agrícola. Tenemos nuestros cerros, nuestras áreas protegidas, donde por ejemplo acá tengo algunos bosquecitos, ¿cierto?
Tengo zonas que son protegidas, como por ejemplo el páramo Las Baldías, cerquita a ustedes, allá arriba en Boquerón, pero vemos que por nuestras necesidades alimentarias y por la ganadería y porque hay mucho desarrollo, tanto urbanístico, esta zonita acá que tiene las casas, que tiene las viviendas, que tiene los cultivos, tenemos cultivos de cebolla, como ustedes saben que hay muchos allá en esa zona de San Cristóbal, etcétera, tenemos ganadería. Esta zona que tenemos cultivada, la que hacemos subirla, cada vez la queremos subir más y más y más y más. Obviamente esto está regulado desde el plan de ordenamiento territorial, hay algo que llama los usos del suelo, eso está destinado a protección, pero muchas veces las necesidades propias de la gente y también obviamente las ganas, ¿cierto? Digamos que muchas veces las propias condiciones independientes de querer buscar el beneficio propio, no, yo me interesa es mi negocio, entonces voy a tumbar ese bosque porque es mi tierra, dirá, ¿cierto? Pero entonces digamos que muchas veces lo que hacemos entonces es expandir esa frontera agrícola y todo relacionado a un fenómeno muy crítico que es la deforestación. Al tumbar esos árboles, lo que estamos es matando esos elementos que absorben CO2 gracias a la fotosíntesis. Sí, bien pueda. Es que tenemos unas preguntitas. Claro que sí, bien pueda. Nos pregunta Sandra Vidal, ¿cuánto le queda de vida aproximadamente al Sol? ¿Cuánto le queda de vida al Sol? Te digo la verdad que no sé. Obviamente el Sol está en proceso de enfriamiento desde de la formación del universo hace 14 billones de años. Se ha venido paulatinamente enfriando. Inclusive, ahorita vamos a ver una imagen que la puedo pasar ya inclusive hablando de las causas naturales del cambio climático. En el pasado, en el inicio de la Tierra, hace 4.500, 600 millones de años, teníamos una temperatura más elevada y esas temperaturas más elevadas estaban inducidas también a condicionantes relacionadas con la radiación solar. Teníamos un sol mucho más activo, más energético, entonces teníamos mucha mayor liberación de energía. Y a medida que pasa el tiempo, obviamente el sol tiende a enfriarse. Sé que hay datos que calculan más o menos en cuántos millones el sol tendería a enfriarse, pero no lo tengo. Ahí me dejan con la tarea de consultarlo y para que lo consultemos todo, porque no tengo el dato, no sé cuántos millones de años se tiene estimado para que el Sol se enfríe. Y obviamente al enfriarse, obviamente pierde su poder gravitatorio, pierde su poder energético, entonces por ende nosotros también tendemos a afectarnos. Vale. No, ¿Hay otra Miguel preguntita? Ángel, sí, tenemos más preguntas. Miguel Ángel Gallego nos dice, ¿cómo puede afectar el cambio climático al mundo de aquí al 2050? Esa respuesta a Miguel Ángel se la respondo ahorita, que al final hay unas proyecciones, digamos que yo les voy a contar un poquito del pasado. Y lo que nosotros como geólogos o ingenieros geólogos tenemos la habilidad de entender los registros que nos deja las rocas, los registros que nos dejan los sedimentos, los registros que nos dejan el hielo, por ejemplo. Pero a partir de eso, nosotros tratamos de entender el futuro, más no predecir el futuro. Nadie predice un sismo. El que diga que mañana va a ocurrir un sismo está diciendo mentiras. Uno puede decir, existe una probabilidad de que ocurra en cierto periodo de tiempo, sí, pero no podemos predecir. Entonces, hay unas modelaciones, obviamente conociendo los patrones del clima, hay unas modelaciones a 2050, digamos que nada alentadoras, pero más adelante les respondo. Tenemos otra pregunta. Si se habla de que existen millones de soles, ¿puede haber vida en estos planetas? Otras formas de vida. Eso es muy interesante, sí, yo creería, es muy difícil, yo creo, para nosotros, cuando estamos tal vez un poquito cercanos a la ciencia, tratar de aseverar algo de lo cual no tenemos pruebas, ¿cierto? Es muy importante la prueba, es muy importante uno conocer para poder, uno tiene, unas hipótesis, esa hipótesis las probamos, maravilloso, pero entonces digamos que uno diría, no, las condiciones de la Tierra son muy casuales, son muy únicas, debe haber con seguridad en otra parte otras formas de vida, con seguridad, pero pruebas fehacientes o científicas que estén publicadas y que sean de uso libre, creo que poquito, entonces yo diría que sí, pero sin ningún sustento técnico, obviamente. Nos pregunta Luis David Ramírez. ¿Nuestra capa de ozono se ha podido recuperar por las contingencias del virus COVID-19?
Y si es así, ¿cuánto tiempo se tardaría en degradar por la mano del hombre? La capa de ozono sufrió mucho a finales de los 90, más o menos hace más o menos 20 años, porque estábamos, digamos que usando unos aerosoles que lo que hacían era generar unas reacciones con los rayos UV. Entonces se generó un hoyo muy grande en el sector de Nueva Zelanda, Australia. Y ese hoyo en la capa de ozono que nos protege obviamente de la radiación, de los rayos UV, se ha venido recuperando en el tiempo. Y ha sido algo muy curioso. Desde hace más o menos 10, 15 años, ese hoyo de la capa de ozono se ha venido recuperando. ¿Qué es lo interesante? Que no tiene mucho que ver, o no sé la relación, que tiene que ver con el CO2. El CO2 es que es el que nos está generando el calentamiento, que producto de la pandemia claramente ha disminuido, ese sí ha sido muy notorio, pero que tenga relación con la capa de ozono, no lo sé, no estoy seguro, pero sé que la capa de ozono son unos gases que ya prohibieron. Antes existían unas neveras, unos armatostes viejos que generaban unos gases, unos aerosoles, unos elementos que tal vez más los químicos, los ingenieros químicos podrían darnos explicación, pero sé que la capa de ozono se ha ido recuperando. Y con la pandemia lo que claramente ha disminuido es el CO2. Y obviamente al disminuir el CO2 ha disminuido un poquito esa concentración de gases que nos aceleran el calentamiento en el planeta. Ya nos vamos a dar cuenta, pero claramente con la pandemia ha habido una disminución del CO2. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos otras dos preguntitas. Jacobo Durango nos pregunta, ¿la luna por qué afecta el comportamiento del mar? La luna. Bueno, están súper buenas preguntas. La luna en realidad, yo les cuento, la luna es casi una hijita de la Tierra. La luna se formó como 50 millones de años posterior a la formación de la Tierra. Hagan de cuenta que fue un gran meteorito que golpeó la Tierra y fue un protoplaneta que por efectos gravitatorios no pudo independizarse. Entonces, desde la formación propia de la Tierra, la Luna ejerce también una gravedad en la Tierra. La Luna es nuestro satélite, o sea que siempre está pegadita a la Tierra producto de la gravedad que le ejerce la Tierra a ella. Pero la Luna también ejerce cierta gravedad. La Luna le da la vuelta a la Tierra en aproximadamente un mes. Por eso tenemos ciclos mensuales y por eso aproximadamente cada semana vemos una cara diferente de la Luna. Cuando la luna obviamente está en su estado más lleno, en la famosa luna llena, obviamente tenemos una mayor área de exposición de esa luna en la Tierra y esa área, obviamente multiplicado, ustedes saben más de física que yo, multiplicado, entonces genera un efecto gravitatorio y genera unos efectos mareales que se ven expresados en los océanos. Digamos que lo que genera es unos efectos en la marea. Específicamente en el Océano Pacífico. La marea cambia mucho, obviamente, en el Océano Caribe, centímetros, pero en el Océano Pacífico puede variar a metros. Los que no sé si han tenido la oportunidad y si algún día tienen la oportunidad en todas las islas del Pacífico, Bahía Solano, etcétera, durante la noche, por ejemplo, o en eventos de luna, muchas veces la marea puede disminuir metros. Uno ve el mar hoy acá en el día y en la noche está muy lejos, o sea que ese es un efecto gravitatorio. Es algo parecido, yo creo que inclusive Arquímedes o todos estos genios del pasado lo evidenciaban como cuando metíamos una bolsa de aire o una coca de plástico en un estanque de agua donde metemos el aire, entonces obviamente generamos un aumento del nivel. Es algo así más o menos lo de la marea. Tenemos otras preguntas. ¿La persona con una pobreza considerable también invade estas zonas protegidas? ¿Creen que la pobreza justifica esa invasión? Es muy complejo, ¿cierto? Digamos que es muy complejo por las condiciones sociales que tenemos. Y si quieren, me puedo adentrar un poquito en lo que es la gestión del riesgo de desastre. La gestión del riesgo de desastres o el riesgo de desastres son las medidas que hacemos, cómo nos preparamos desde el punto de vista académico, como ustedes en este momento, desde el punto de vista técnico, político, para atender los desastres, para reducirlos. Pero los desastres son productos del riesgo mal manejado, donde influye la amenaza, o sea, ese fenómeno, un movimiento en masa, una inundación y la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad se relaciona específicamente con una susceptibilidad propia de las poblaciones expresadas en la fragilidad y en la exposición de la gente, ¿cierto? Entonces, con seguridad, las condiciones sociales ha hecho que mucha gente no tenga donde vivir,
tenemos desplazamientos intraurbanos, tenemos desplazamientos a nivel país, condiciones económicas muy complejas y unas dinámicas muy propias en las regiones. Entonces, por eso es común encontrar de pronto que muchas familias, sabiendo que es una zona no tanto protegida o no protegida, pero sí una zona de muy alta pendiente, donde tienen el famoso barranco encima, tienen que vivir ahí. Yo estoy seguro que no por gusto, sino por sus condiciones propias de las dinámicas sociales que vivimos. Entonces, de segura influencia, de que se justifique o no se justifique, yo creería que es un tema mucho más complejo, más analizable desde el punto de vista político. No sé si hay otra pregunta al respecto. Podemos continuar. Listo, entonces le estaba contando de que entonces en el cambio, de que si miramos esta imagencita, esta imagen muestra entonces los millones de años aquí abajo, desde cero, o sea, más o menos hoy, hasta hace 600 millones de años. Sabemos que la Tierra tiene 4.500. Según las rocas más antiguas, según las dataciones de algunos meteoritos, tiene 4.500 millones de años. Si hacemos una línea como una regla y esa regla tiene una longitud de 4.500, dígame en cuánto es 1.000.000 de años. Mucho. Es una lineecita. ¿Y cuánto entonces son 30 años? ¿O cuántos son 15, 18 años, que es la edad de ustedes? ¿Cuánto significamos? Somos un solo parpadeo, ¿cierto? Somos un solo parpadeo de este ojito, ¿cierto? Somos un solo parpadeo. En realidad no conocemos nuestra historia. Ha pasado demasiado en la Tierra y no conocemos mucho. Y aquí vemos entonces en esta línea negra que ustedes están viendo acá, vemos las concentraciones en partes por millón de CO2 y en la línea azulita vemos la temperatura promedio de la Tierra. Y en eso tenemos unos nombrecitos, paleozoico, mesozoico, cenozoico, que no sé si recuerdan en sus clases de ciencias, creo yo que sí. Son las eras geológicas, o sea, el Cámbrico, Ordovícico, Silúrico. Esa fue la época de los primeros microorganismos, de los peces, de los insectos. El Mesozoico, todos vimos Jurassic Park, la época de los dinosaurios, se extinguieron por acá. Y desde el Terciario hasta el Cuaternario, que es donde estamos ahorita, es la época de los mamíferos, donde el ser humano y donde nuestra especie ha evolucionado. En todo el tiempo geológico, vean que hemos tenido fluctuaciones muy notorias del CO2 y variaciones muy notorias del clima. Ha sido muy cambiante esto. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de esto? Mediante análisis de la roca, ¿cierto? Las rocas se pueden analizar, se pueden identificar ciertos elementos que ayudan a correlacionar o identificar con el CO2, con la temperatura, con otras variaciones específicas. Pero lo que es claro entonces con esta imagen, en el tiempo geológico ya ha habido cambios climáticos, ya ha sido el clima muy variable. Vemos las condiciones en las que estamos ahorita, pero vemos entonces que en el pasado el CO2 era más o menos muy relacionado con la evolución de la Tierra. Digamos que ese entendimiento del clima se lo merecemos a este señor, a Milankovitch. Él postuló, digamos que unas hipótesis bastante interesantes donde dijo que los cambios climáticos, los principales de la Tierra, se asociaban a ciclos solares ocasionados por las variaciones de los parámetros orbitales de la Tierra. O sea, que los cambios climáticos se asocian a ciclos de 100.000, 40.000, 25.000 años por cambios orbitales en la Tierra. Y dentro de esos cambios específicos, él mencionó tres, o él postuló tres. El primero, un periodo de 100.000 años, lo que les decía, el Sol, tenemos la Tierra y tenemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Y esa geometría que forma al girar es una elipse. La que estamos formando hoy es una elipse. Lo interesante es que no siempre hemos tenido una elipse. Muchas veces ha sido más circular o menos circular. O sea, que ahorita actualmente nos demoramos como Tierra más o menos un año dándole la vuelta al Sol. Antes era más o menos dependiendo de la geometría. Y esto más o menos ocurre hace cada 100.000 años. Algo muy importante, esto no ocurre de manera súbita. No es que un momento a otro, ¡pum!, la Tierra va a cambiar a dar la vuelta de manera más circular. No, es algo cíclico, es algo que se va dando en el tiempo, imperceptible para nosotros. Son 100.000 años, ¿cierto? Son 100.000 años. Ustedes conocen que hay muy pocos registros, inclusive de los primeros homínidos, que están muy cercanos a esa época. O sea que imperceptible para nuestra escala de vida, ¿cierto? El otro proceso muy importante es la inclinación del eje axial. El eje, ustedes conocemos obviamente que la Tierra se encuentra inclinada aproximadamente 20-23 grados respecto a su eje.
esta inclinación lo que hace es que el Sol nos incida en alguna época del año mayormente en el hemisferio norte y en otra época del año en el hemisferio sur. Eso es lo que condiciona las estaciones principalmente. Al nosotros estar aquí en el trópico, pues obviamente tenemos unas variaciones mínimas que tal vez nos damos cuenta es que en el segundo semestre del año, o sea, en esta época, los días atardecen mucho más temprano, o sea que a las 5:30 ya está oscurito. En cambio, en enero, febrero, hasta junio, amanece mucho más temprano, atardece mucho más temprano. Esta inclinación, obviamente, este cambio de inclinación del eje no siempre ha sido constante. Esta inclinación ahorita la tenemos aproximadamente en 23 grados. Hay algunos postulan que en el pasado era de 20 grados, de 25 grados. O sea que esto es variable. O sea que la incidencia en la radiación del sol ha sido variable en el tiempo. El otro proceso es la precesión. La precesión es el giro que tiene de la Tierra en sí misma. Y esto ha variado. Es como si colocáramos la Tierra a girar en un trompo y esa velocidad de giro no ha sido la misma. O sea que es lo que conocemos que el día dura 24 horas, o sea que la Tierra se demora 24 horas en girar en sí misma, no siempre ha sido igual. Aparte de eso, la dirección de giro tampoco ha sido igual. No siempre hemos girado hacia el mismo lado en sentido horario, muchas veces hemos girado en otro sentido. Y obviamente eso ha generado cambios en qué, en las colisiones de circulación oceánica, atmosférica y ha inducido también al cambio climático. Entonces, para resumir esta primera parte de las causas naturales, el cambio climático se asocia entonces a eventos más grandes, más regionales, o sea, cambios cíclicos regionales. Aquí vemos los tres primeros, tenemos la excentricidad entonces, cómo esto entonces lo tenemos de cómo la Tierra gira de manera elíptica y cómo entonces puede girar de manera circular en ciclos de 100.000 años. Tenemos cambios en el eje axial, como ustedes lo pueden ver acá, pueden ver cómo se relaciona con las estaciones o cómo entonces tenemos inviernos y veranos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, debido a la incidencia del sol directa en esta zona y en la parte norte. Por ejemplo, aquí tenemos mayor sol, entonces aquí tenemos verano, aquí invierno, luego cuando estamos en otro segmento, a los 6 meses después, aquí tenemos lo contrario, mayor sol en el norte, menor sol en el sur, etc. Y lo otro es la precesión, es esa velocidad de giro y la dirección de giro. Esas tres primeras entonces son las que condicionan el cambio climático. Esta imagen tan rara que ustedes están viendo ahí, que parecen todas esas rayitas, que parece un electrocardiograma, en realidad lo que está mostrando es, aquí en este eje tengo el CO2, aquí tengo temperatura, tengo otras variables, insolación, otros gases, etc. Aquí tengo en este eje los años, en miles de años, o sea, desde hace 400.000 años hasta hoy. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Que análisis en núcleos de hielo en Groenlandia o de sedimentos en algunos lagos europeos y en Estados Unidos se han identificado de que la temperatura ha sido muy cambiante en el tiempo. Miren esto, miren, entonces teníamos temperatura de 2 grados en promedio, bajé a -4, subí a 1. ¿Qué ven de característica? Tenemos entonces un sube y baja de la temperatura, al igual que un sube y baja del CO2 y al igual que un sube y bajo de las otras variables. Y lo interesante es que al correlacionar estas variables de temperatura o CO2, por ejemplo, encontramos aquí donde estoy marcando las líneas como unas marcas. Como que ve, qué interesante, la temperatura, el CO2, aquí me torcí, pero mucho. Vemos unos ciclos, baja, sube, baja, sube. Y más o menos duran entonces esos son los famosos ciclos de Milankovitch. Esto se conoce como señales climáticas. Se conocen como señales climáticas, entonces lo que hacemos es analizar sedimentos o analizar núcleos de hielo para poder identificar estos núcleos. Es muy importante conocer la edad de los sedimentos y las rocas mediante métodos geocronológicos para poder identificar entonces las variaciones del CO2 y la temperatura para identificar esto que llamamos señales climáticas. Estas señales climáticas son la evidencia de los ciclos de Milankovitch, las evidencias de que el clima ha sido cíclico por lo menos en los últimos 20.000 años. Y en términos generales, entonces, la Tierra o el clima de la Tierra en los últimos 10.000, 20.000 años, o podemos colocarlo mucho más viejo, 500.000 o 2 millones de años, lo que conocemos como el Cuaternario, se la ha pasado en un sube y baja.
O sea, en periodos muy fríos, calientes, muy fríos, calientes, muy fríos, calientes, muy fríos, calientes. Cuando estamos en una época fría, a eso se le conoce como un periodo glacial. Y cuando estamos calentándonos, se conoce como un periodo interglacial. O sea, si fuéramos a dibujar esto glacial, yo aquí volvería a bajar y llegaría a otra época glacial muy parecida a esta, muy parecida a esta. Entonces, en realidad, lo que estamos viviendo actualmente es un periodo interglacial, o sea, nos estamos calentando para volvernos a enfriar. ¿Dentro de cuánto? 20.000, 100.000 años, no sabemos. Los expertos en el clima nos pueden dar un poquito de idea de esto, pero en el corto plazo, 100, 200 años, vamos en proceso de calentamiento. Si miramos esta imagen, es mucho más reciente, tenemos ya los años aquí, years before present, o sea que esto acá es 1950, se toma 1950 como referencia porque en esta época no existían las bombas de hidrógeno, o sea, las bombas lanzadas atómicas que nos afectaron la composición de carbono, hidrógeno en la atmósfera. Entonces toma este año como referencia y nos vamos hasta hace más o menos 20.000 años o 15.000 años específicamente. Y aquí tenemos la temperatura y tenemos como ejemplo Groenlandia. En Groenlandia específicamente lo que se ha analizado son los núcleos de hielo y se ha identificado ese mismo sub y baja. Vean esas líneas negras, rojas y azules. Las negras son generalizadas, las rojas muestran calentamiento, las azulitas muestran enfriamiento. Y se dan cuenta, por acá más o menos, hace 11.000, 10.000 años, hay un cambio muy marcado. Veníamos de una época fría, eso es lo que se conoce como el famoso LGM o el último glacial máximo, the last glacial máximo. Que se conoce como la famosa era de hielo, donde estaba Diego, donde estaban todas esas peliculitas, en términos generales, lo que hemos visto en las películas se asocia a esta época. Esta era la época del último glacial máximo, o sea, hace 10.000 años en toda la Tierra teníamos empezamos en un periodo glacial. Venga, qué pena, voy a estornudar. Salud a todos. Bueno, les estaba contando, entonces estábamos en el periodo glacial hace 10.000 años. Y esto ha sido cíclico, ¿cierto? Hace aproximadamente 100.000 años también había otro periodo glacial, luego otro periodo de calentamiento, etc. O sea que nos hemos pasado en periodos fríos y calientes. Si le hacemos un pequeño zoom a esta zona, vamos a hacerle un pequeño zoom a estos 10.000 años. En esta imagen siguiente, lo que podemos ver es que en azulito vemos la variación de la temperatura, promedio de la temperatura, cuando ha estado muy frío, cuando ha estado por debajo de 15 grados en promedio. Y los anaranjaditos son cuando la temperatura ha estado por encima de los 15 grados. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que en los últimos 10.000 años el clima ha ido subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y ha habido varios periodos muy calientes, como el famoso clima óptimo caliente del Holoceno hace 8.000, 7.000 años, el periodo romano, la época de Cristo, también un periodo muy caliente, el periodo medieval también fue muy caliente y el que estamos viviendo en la actualidad. Son periodos donde la temperatura está por encima del promedio, pero también hubo en realidad otros tiempos donde hubo disminución de la temperatura. Por allá en 1800, 1700, hubo un periodo que se conoció como la pequeña edad de hielo. En esa pequeña edad de hielo, por ejemplo, en Europa, en algunos glaciares, en esos pueblos alpinos o en esos pueblos que viven tan cerca de las montañas, que tenían sus construcciones tan cerca de las nieves perpetuas, tuvieron muchísimos problemas porque todos esos glaciares ocurrió lo que ocurrió algo totalmente contrario a lo que está ocurriendo ahorita. En la actualidad tenemos todos nuestros hielos, nuestras nieves perpetuas, en nuestros nevados, que se están reduciendo cada vez más producto del calentamiento. En esa época estaban ampliándose cada vez más, entonces empezaron a bajar y obviamente a destruir viviendas, a afectar la economía de esa época, en esa pequeña edad de hielo que se tuvo. Y obviamente entonces, desde el punto de vista natural del cambio climático, nos damos cuenta de que ha habido cambios cíclicos muy regionales. Y ahora, bueno, ese es el resumen, ¿cierto?, de los ciclos de Milankovitch, o sea, fenómenos orbitales que inducen el clima. Y ahora hablemos de otros fenómenos naturales también, de otros fenómenos que también inducen naturalmente el cambio del clima.
Y son fenómenos endógenos, o sea, ya hablamos de los externos orbitales que son exógenos, o sea, de afuera de la Tierra, ahora hablemos de dentro de la Tierra. Hay una pregunta, creo, ¿cierto? Sí, tenemos una rondita de preguntas. Claro que sí. Nos pregunta Elisa Sebastián Torres, cuando hay eclipses, sea solares o lunares, ¿esto afecta el cambio climático? Yo creería, sin conocimiento claro al respecto, yo diría que no, porque en realidad tal vez algo muy localizado, son fenómenos astronómicos, y si ustedes se dan cuenta, el cambio climático, necesitamos acciones sostenidas en el tiempo. ¿A qué punto voy? No solamente es la erupción, no solamente coloquemos el ejemplo con esos cambios orbitales, que cambió el eje de la Tierra de la noche a la mañana. No, es el cambio en ese proceso de esos 40.000 años. O que la Tierra empezó a girar de manera más circular. Eso no ocurre de la noche a la mañana y es algo cíclico. Son fenómenos que se demoran 100.000 años, 400.000 años, como por ejemplo estamos viendo acá. Un eclipse dura un día, no dura un día, dura horas, dura minutos. O sea que es algo muy circunstancial. Que creo yo no tiene influencia, pero si hay investigaciones al respecto, no las conozco. Nos pregunta Luis David Ramírez, ¿se podría reducir el efecto invernadero con energías renovables como lo puede ser paneles solares? Efectivamente, más adelante ya lo vamos a mirar. Efectivamente, nos damos cuenta que nuestro modelo de desarrollo, desde que, por ejemplo, sabemos que, Profe, que discúlpame. la generación de nuestra energía está muy condicionada, obviamente, a la generación a las hidroeléctricas, pero en algunas partes del mundo, inclusive aquí en Colombia, tenemos termoeléctricas, o sea que tenemos que quemar carbón para poder generar energía. Entonces, obviamente, al tener energía eléctrica, pues obviamente vamos a ser más eficientes, pero más adelante lo conversamos también. Alguien iba a hablar, ¿cierto? Alguien quería tomar la palabra y bien pueda. Sí, profe. Eh, yo tengo entendido que Brasil está junto con otras empresas extranjeras financiando y haciendo proyectos para implementar energía de paneles solares en el mismo país, en Brasil. Pero lo que yo tengo entendido es que no, o sea, no he sabido más allá del proyecto, puesto que no, pues no he visto resultados y no he visto como más obtención en ese sentido. Eh, Eso están haciendo una especie de tácticos estadísticas para también implementarlo a países subdesarrollados. Y pues me pareció muy bueno, pero es muy caro, es totalmente muy caro porque implementar ese tipo de energía es muy costoso pues por el momento las noticias y la gestión se hace, pero no he visto pues también esa realidad. Me parece muy bueno tu aporte y no hay que ir muy lejos. Si vos ves, por ejemplo, empresas públicas, EPM, tiene unos programas muy bonitos que la gente que quiera instalar paneles solares en sus techos y empezar a vender energía propia, también lo puede hacer. O sea que ya inclusive cualquiera de nosotros, obviamente es costoso, pero es un cambio que se da en el tiempo, podemos instalar paneles solares en nuestras casas. Cualquiera puede hacerlo. Obviamente incluye un costo de instalación, no tengo conocimiento al respecto del costo, pero sé que muchas viviendas ya lo están haciendo, sé que muchas empresas ya lo están haciendo. Y la energía, esa tecnología, obviamente asociada a la energía eléctrica, a los usos más sostenibles, es costosa, pero cada día es menos costosa. Antes, ustedes averiguan una moto hace 20 años eléctrica, valía 80, 100 millones de pesos. Hay motos eléctricas ahorita de 4 millones de pesos, mucho más baratas que las Zacatecas que les gusto a ustedes y de esas que andan rápido, ¿cierto? Ahorita hay motos eléctricas muy baratas. Entonces, cada vez esas energías van a ser más económicas y más asequibles para todos. Pero es un cambio que tenemos que dar nosotros también. Es yo qué moto quiero en el futuro, qué carro quiero en el futuro. Yo quiero una moto eléctrica, yo quiero un carro eléctrico. Es muy costoso, no lo puedo tener hoy, pero algún día quiero tener. Si tengo un carro, lo tendré eléctrico. Vamos a ver si puedo. Pero creo que es como cambiar esa mentalidad de soñar con algo que es posible. Hay otra pregunta. No, profe, gracias. Ahorita seguimos conversando al respecto de eso que nos comentaban. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces ahora de los fenómenos, de las causas naturales del cambio climático, pero más con fenómenos más naturales, más endógenos, perdón, como el vulcanismo.
¿cierto? Han ocurrido erupciones volcánicas muy importantes. Esas erupciones volcánicas, ustedes que ven acá en esta imagen, vemos el volcán, que es un volcán explosivo que está expulsando materiales piroclásticos, o sea, calientes y arenas calientes en términos generales. Y mucho lo está eyectando, lo está llevando a la atmósfera. ¿Qué me genera toda esa cantidad de gases que expulsa este volcán? Véalo acá, me oscurece la atmósfera, me la llena, lo que hace es llenarme esa cantidad de cenizas, de CO2 principalmente, y lo que hace es oscurecerme la atmósfera. Tengo que esperar días a que toda esa ceniza caiga y se deposite. Pero en términos general, inicialmente, si tengo ese volcán haciendo erupción, lo que voy yo a generar es a evitar que la luz del sol entre. Voy a generar una barrera. Y eso es lo que ocurrió en el pasado. Eso es lo que ocurrió en el pasado. Han ocurrido erupciones bastante grandes, bastante importantes, en volcanes muy importantes o en lo que conocemos como esos volcanes de caldera o esas erupciones volcánicas masivas que han ocurrido en el pasado, como el famoso volcán Tambora en Indonesia, el Krakatoa en Indonesia, el lago Rotorua o el lago Taupo en Nueva Zelanda, los lagos o la zona volcánica del Lacio cercano a Roma, el Vesubio en Nápoli, el Etna en Sicilia, en todos en Italia, y Yellowstone en Estados Unidos. Hay algunas zonas del planeta donde tenemos esos megavolcanes que obviamente pueden inducir a la generación de mucho material que me pueden generar afectaciones a nuestra atmósfera, no por miles de años, o tal vez sí, pero en términos generales ese es tiempo corto, ¿cierto? Son erupciones que afectan años, específicamente lo que hemos vivido históricamente hoy. Entonces les cuento el ejemplo, más o menos en 1800 ocurrieron dos erupciones muy importantes, el Tambora en Indonesia, el volcán Krakatoa. Esos volcanes generaron demasiado material a la atmósfera y lo que hicieron fue que el invierno de ese año fuera muchísimo más intenso. El invierno en el hemisferio norte más o menos empieza a finales de agosto, inicios de septiembre y se va más o menos hasta febrero. O sea, es cuando empieza el verdadero frío que nosotros aquí no tenemos. Ese año, con esa erupción del Tambora, el invierno fue en términos generales de todo el año. Fue un invierno muy, muy impresionante. Entonces, ¿qué pasó? Los cultivos, chao. ¿Qué pasó con todos los cultivos de papa? Todos los cultivos agrícolas, todos los pastos para el ganado. O sea que hubo un problema alimentario muy, muy crítico, no solamente en el sudeste asiático, donde está Indonesia, sino en Europa. Eso generó una crisis muy importante en Europa, generó migración, la famosa migración producto de la crisis de la papa de Irlanda a Estados Unidos. Fue la mayor de las mayores migraciones hacia Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades. Siempre cuento la anécdota de que gracias a ese invierno, esos inviernos tan fuertes producto de esa erupción volcánica, afectó tanto culturalmente que los pensadores y escritores de la época empezaron a inspirarse en ese ambiente oscuro, en ese ambiente frío y hostil. Y ahí fue donde nacieron obras literarias clásicas como Drácula, como Frankenstein. Toda esa cantidad de libros que conocemos oscuros, en realidad nacieron producto de un invierno generado por un evento de cambio climático, producto de la erupción de unos volcanes en Indonesia. Entonces nos damos cuenta cómo también el cambio climático nos genera cambios culturales a todos. Así como la ceniza volcánica y el CO2 de los volcanes me afecta el clima, en términos generales podemos concluir de qué, de que la atmósfera de cualquier planeta es la que en realidad influencia la temperatura en la superficie de cualquier planeta. Podemos tener el ejemplo en Marte. En Marte ya no hay atmósfera. ¿Por qué ya no hay atmósfera? Porque Marte ya no tiene un núcleo tan activo en términos electromagnéticos, entonces ya no tengo un campo magnético que me pueda retener la atmósfera. Entonces, por eso, al no tener atmósfera, todo el CO2 se encuentra en la Tierra, no se encuentra en la atmósfera, en la superficie, perdón, de Marte, y entonces tenemos temperaturas en esa superficie promedios de menos 50 grados centígrados. Es muy frío, Marte es muy frío porque no tengo atmósfera. Vamos al otro extremo, el extremo es Venus. Venus es un planeta gaseoso, tiene una atmósfera muy gruesa y esa atmósfera tiene 96% de dióxido de carbono. Por ello, tenemos entonces una temperatura promedio de 420 grados centígrados. Y ahora veamos la Tierra.
la Tierra tiene apenas 0.03% de CO2 en la atmósfera. Es muy poquito. Y ese 0.03% condiciona para que tengamos una temperatura promedio en el planeta de 15 grados. Existe una relación directamente proporcional entre el aumento de este CO2 y el aumento de la temperatura. Al yo tener más CO2 en la atmósfera, tengo mayor aumento de la temperatura. Y aquí entonces vamos a hablar ahorita de las causas antrópicas, de las causas del cambio climático. Primero, ya mencionamos que el cambio climático se asocia ¿a qué? A cambios en el clima, más de eventos geológicos, más cíclicos, más de miles de años. Es algo natural de la Tierra, es algo natural que hemos venido viviendo desde la formación de la Tierra. Sin embargo, esa inyección de CO2 que hacemos a la atmósfera, ya sea por una erupción volcánica o ya sea por nuestras emisiones, lo que está haciendo es acelerar el proceso. Le estamos metiendo gasolina a ese motorcito de cambio climático. Nosotros con nuestras emisiones lo estamos acelerando. Ese proceso que es cíclico, que tal vez era más lento, que tal vez no era tan sentido, lo estamos acelerando con nuestras emisiones. Y lo que estamos generando, lo que estamos aumentando es el porcentaje de CO2 en nuestra atmósfera. No sé si ustedes recuerdan, han tenido la oportunidad de ir a un cultivo de tomate, no sé si han tenido la oportunidad de ir a un cultivo de flores. Ustedes tienen el cultivo, ¿cierto? Tienen aquí las camitas de flores. Aquí estoy tratando de dibujar las camitas de flores. Como se pueden dar cuenta, yo dibujo muy feo. Y más que todo aquí con un mouse. Yo aquí tengo, van a hacer el esfuerzo gigante de suponer que tengo la camita de flores. Y acá arriba tengo un plástico. Lo que está haciendo ese plástico entonces es que llega la radiación del sol. Esa radiación del sol, pasa ese plástico, llega a la tierra, llega a las plantas, rebota, mucha sale, otra vuelve a rebotar, otra vuelve a salir, rebotar. Lo que hacemos es aumentar la temperatura en esta zona. Muy parecido cuando ustedes están haciendo un día muy frío y ustedes abren su casita que tiene las ventanas cerradas, ustedes sienten el calorcito. Eso es el famoso efecto invernadero. La diferencia es que a nivel del planeta no tenemos un plástico arriba, sino que tenemos una capa completa de dióxido de carbono, que es esta gris. Y esa capa de dióxido de carbono hace lo mismo que el plástico. Entra la radiación del sol, se refracta, se refleja, es una onda, se vuelve a rebotar contra el CO2, mucha se absorbe por la tierra, mucha absorbida por el mar, pero en términos generales aumenta. Lo que estamos haciendo es aumentando la temperatura producto de las emisiones. ¿Debido a qué? A nuestro estilo de vida, debido a quemar tantos combustibles fósiles de las industrias, de nuestros transportes, etcétera, quemando nuestros bosques, o sea que ya no tenemos plantas que se coman ese CO2, que mediante la fotosíntesis logren sintetizar ese CO2, ya no tenemos, ¿cierto? Lo que estamos acabando con eso debido a nuestro estilo de vida y debido a nuestro estilo de alimentación, más o menos de los gases de efecto invernadero que generan esta afectación, el 75% es dióxido de carbono. Sin embargo, hay aproximadamente un 25% entre metano y óxido nítrico que está muy relacionado con nuestras vaquitas, está relacionado con las heces fecales de estas vacas. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de que comemos carne siempre y eso no es malo. Digamos que no está mal que estemos, no es algo en contra de los productores de carne. Es cuestión de buscar tal vez mecanismos más eficientes. Si ustedes, por ejemplo, conocen algunos campos en Argentina o en Suiza, en campos muy pequeños tienen muchas vacas, las alimentan de manera diferente y son mucho más productivos. Aquí tal vez no somos tan productivos, tenemos extensiones de las extensiones, tumbamos bosque para meter 3 vacas. Entonces la vaca lo que hace todo el día es consumir su energía y nunca va a aumentar su musculito, ¿cierto? Pero claramente tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Yo no puedo exigirle a mis papás, a mis mamás, mamá, vuélvase vegetariana, vuélvase vegana. Las acciones impositivas no generan cambio. Tiene que ser algo consensuado en el tiempo, tiene que ser algo que tenga transición. Y estamos ahorita en un proceso de transición y ustedes como jóvenes, como tomadores de decisiones, ustedes que votan o que van a votar por políticos, es muy importante entonces que decidan qué es lo que quieren, quiénes defienden más o menos el clima, cuál de sus ideas les gusta más o menos, qué acciones toman. Que ustedes, por ejemplo, que ven en Medellín, Medellín tiene metro, tiene sistema masivo, la mayoría es eléctrico, entonces es ver cómo las acciones
comunitarias propias, desde ustedes desde el colegio, qué hacen desde el colegio, qué hacen en su comunidad, cómo se puede reflejar eso en ciudad, cómo esos pequeños cambios lo que hacen entonces es aportar en la disminución de sus gases. Aquí tenemos otro ejemplo rápido, entonces del cambio climático, tenemos el dióxido de carbono, ese efecto invernadero y tenemos nuestros combustibles fósiles. Cada persona, cada uno de nosotros es responsable de un pedacito, de un área, de un volumen específico de CO2. O sea, cuando ustedes miren en la atmósfera, piensen que sus acciones, cuando ustedes prenden el gas para cocinar, cuando prenden el gas a la hora de bañarse, los que les gusta la agüita caliente y tienen la posibilidad, los que cogen el bus y tienen gasolina, cada uno de nosotros con esas acciones propias de nuestra vida y desarrollo, somos responsables de un cuadrito de CO2, de dióxido de carbono que está en la atmósfera en este momento. Eso se llama la huella de carbono. ¿Cómo entonces reducimos esa huella de carbono? Tan sencillo entonces como evitar el consumo de icopor, que los plásticos, vamos a la tienda y pedimos plástico por todo, no somos capaces de andar con una libra de arroz en la mano porque nos da pena. ¿Por qué nos da pena andar con algo que no tiene nada de malo, cierto? Muchas veces, o porque no andamos con bolsas en los bolsillos o con bolsas de esas ecológicas. Pequeños cambios que pueden hacer la diferencia para que cada uno reduzca la huella de carbono. Estamos muy acostumbrados a echarle la culpa al político, no, como lo comentaba de pronto ahorita, como lo comentaba ahorita el compañero, no, vemos que los políticos no hacen nada, veo que no hay cambios, veo que esto está muy demorado y es cierto. Y hay que entender que estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Es muy difícil pretender de que una ciudad o un municipio se va a transformar o va a ser totalmente resiliente, sostenible, amigable con el medio ambiente de la noche a la mañana. Ustedes son los gobernantes del futuro, ustedes son la generación futura. A partir de sus cambios hoy actual, si cada uno reduce su cuadrito de CO2 en la atmósfera, seguro va a haber un cambio. Y las acciones individuales se convierten en una acción colectiva del colegio, una acción comunitaria y se convierte al final en una acción de ciudad o una acción de país. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otros efectos endógenos propios internos de la Tierra que tienen que ver con la variabilidad climática, específicamente. Sí, bien, pues a las preguntas. ¿Es más eficiente invertir en energía nuclear que en energías renovables? Eficiente, no que la palabra eficiente es la parte compleja ahí, ¿cierto? Porque en términos económicos tal vez pudo haber sido mucho más económico producir energía nuclear, ¿cierto? La diferencia es que la energía nuclear también es muy contaminante, muy contaminante. Y ahorita todos los países que desarrollaron su energía nuclear desde los años 50, como Italia, España, Suiza, por ejemplo, están embaladísimos porque no tienen dónde guardar todos esos residuos nucleares. Necesitan buscar unas áreas seguras, mejor dicho, necesitan encontrar una área en el interior de la Tierra, más o menos 400, 500 metros, en una roca que no sea permeable, que no deje pasar esos residuos, donde no tiemble. O sea, es un enredo esos residuos nucleares. Ya se dieron cuenta lo que pasó en Fukushima, Japón, con el tsunami de Japón en 2011. O sea, puede que sea una energía mucho más eficiente, pero no deja de ser contaminante. A futuro, ahorita hay mucho desarrollo de energía solar, ¿cierto? Mucho desarrollo de energía solar. Y yo creo que para allá vamos. Sí, bien pueda. La energía nuclear se le podría llamar, perdón, lo que sobra de la energía nuclear, o sea, se le podría llamar desechos energéticos. No sé específicamente, no sé, lo que te diga es mentira. Se conoce como basura nuclear, nuclear waste, como basura no tanto energética, sino desecho nuclear. Y es que esas reacciones nucleares obviamente me generan una cantidad de elementos radioactivos, cancerígenos, etcétera, que tienen que ser depositados en un lugar muy seguro. Colombia, por ejemplo, no tendría dónde desarrollar esa energía porque es muy costosa y porque el mantenimiento es muy costoso. Entonces, por eso nosotros, cada país tiene sus condiciones propias, independientes, para elección de su energía. Por ejemplo, nosotros aquí en el trópico deberíamos tener mayor aprovechamiento solar, deberíamos tener mayor aprovechamiento eólico de los vientos. Y
también tenemos obviamente un recurso hídrico importante y que ha sido aprovechado y del cual hemos venido subsistiendo en el tiempo. Pero sé que a medida que vaya el tiempo pasando, vamos a ir más, digamos, avanzando hacia energías más limpias. Pero toda energía, independientemente, toda es contaminante. Toda energía genera un impacto. La gran diferencia es qué tan grande es ese impacto y cómo lo remediamos, cómo remediamos esos impactos ambientales. No sé si tenemos otra pregunta. Otra pregunta. Según los avances tecnológicos que hay últimamente y que cada día son aún más, ¿puede que en unos años se pueda crear una capa artificial? Muy buena pregunta. No tengo ni idea. Me parece muy buena pregunta, pero no tendría ni idea. Yo creo que la clave no es crear una capa artificial. Tal vez la clave sería qué nos inventamos para que pueda absorber el CO2 remanente, porque el CO2 es muy importante. No podemos acabar con el CO2 porque el CO2 es el que nos mantiene el calorcito, que nos genera vida también. La cuestión es el exceso, como siempre. Lo malo son los extremos. Me imagino que habrá tecnología que podrá extraer ese CO2, pero la desconozco, la desconozco. Podemos continuar. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de la variabilidad climática, ¿cierto? Les estaba contando al inicio de que existe una influencia muy relevante relacionada con el cambio de clima, que tiene que ver con las corrientes oceánicas y con los cambios en la presión atmosférica, y que hay ríos submarinos. Pero específicamente hay dos fenómenos asociados a variabilidad climática que son muy comunes para nosotros, que es el famoso fenómeno ENSO, o el famoso fenómeno del niño y fenómeno de la niña. Estos fenómenos están relacionados principalmente con el cambio de temperatura del Océano Pacífico. El Océano Pacífico en términos generales es frío, regularmente frío, pero cuando ese Océano Pacífico se calienta más de lo normal, lo que hace eso es, por lo que hemos un ejemplo, esto aquí es Nueva Guinea, esto aquí es Suramérica, aquí en este ladito es Suramérica, entonces cuando el Océano Pacífico se calienta, como en el caso de la izquierda, lo que tenemos entonces es que se me lleva toda la humedad, se me lleva toda la nubosidad, tengo un cambio en las presiones atmosféricas y lo que genero son sequías. Y cuando el Pacífico se me sobreenfría, se me enfría más de lo normal, lo que tengo es un mayor aumento de la humedad y lo que tengo es un mayor aumento de las precipitaciones. Estos eventos del niño y la niña hacen parte de variabilidad climática. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cambio climático y variabilidad variabilidad climática. Cambio climático se asocia a cambios naturales o antrópicos que tienen afectaciones o escalas más grandes, temporales más amplias. O sea, hablo de cambios climáticos de miles de años, de procesos cíclicos, de procesos donde la influencia geológica es muy importante. Y la variabilidad climática se asocia a fenómenos con escalas temporales más cortas, o sea, la típica lluvia que ocurre en nuestras estaciones, en nuestros periodos secos y húmedos, o sea, la lluvia o la sequía del día a día, por decirlo así. Pero los fenómenos más claros de variabilidad climática es el fenómeno de la niña y el niño, que también se entienden como cíclicos, ocurren cada 5, cada 7 años, pero producto al cambio climático, esa ciclicidad de estos fenómenos de variabilidad climática ha cambiado. Por eso ahorita, cada vez, por ejemplo, cuando llueve, muchas veces no llueve como normalmente llovía, llueve mucho más de lo normal, o sea que está cayendo más agua de lo que caía antes. Muchas veces tenemos periodos o semanas de sequía y son sequías mucho más intensas, donde tenemos aumentos mucho más drásticos de la temperatura. O sea que la variabilidad climática se asocia a esas lluvias o a esas sequías que ocurrían en términos generales siempre, ahora van a ser mucho más intensas. O sea, lluvias más intensas y sequías más intensas. Y como les decía, eso está muy asociado entonces con el Océano Pacífico, con el cambio específico del Océano Pacífico. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué está cambiando? Eso tiene que ver obviamente con las corrientes, con esos ríos submarinos, pero también tiene que ver con el cambio climático, con todo ese CO2. Estamos ante un proceso no tan determinístico, donde yo calculo, donde yo tengo unas acciones iniciales y yo tengo un resultado específico. No, tengo unas condiciones de clima, yo puedo predecirlo y va a ser así. Ahorita no, ahorita estamos bajo un efecto muy parecido a la teoría del caos, más el efecto mariposa, donde cualquier cambio pequeñito que hagamos en las condiciones iniciales, el resultado se está volviendo imprevisto, no lo estamos sabiendo
no podemos conocerlo. O sea, toda esa inyección de CO2 nos está generando un cambio en las condiciones iniciales del clima. Lo que estamos es alborotando todo, alborotando estos efectos de variabilidad climática, etc. Profe, ¿Dónde se ve? Sí. Perdón. De la compañera Sandra Vidal, hay mucha basura en el espacio de nuestra galaxia. Esto ha generado dificultad en las diferentes exploraciones astronómicas. A futuro, toda esa basura, ¿qué puede generar? ¿Qué puede generar esa basura? No sabría decirlo, ¿cierto? No tendría como el conocimiento como para decirte específicamente qué generará esa basura. Creo que con seguridad, problemas de radiación, de contaminación, pero como en realidad no está pegado a nuestra atmósfera, sino que obviamente está en ese campo gravitatorio donde se encuentran todos nuestros satélites, como tú lo dices, hay muchos problemas en la exploración astronómica, pero que vaya a generar una afectación en términos generales a la tierra o el clima, lo desconozco. Muy diferente a la contaminación del mar, ¿cierto? No puede, creo que las toneladas que nosotros consumimos y que llegan al mar, el plástico que llega al mar, con seguridad es mucho mayor que la basura espacial. Entonces esos cambios en el mar, de la contaminación terrestre, de seguro sí tienen influencia, claro. Pero a nivel de nuestra basura cósmica, desconozco. Pero es algo muy interesante y yo creo que debe haber investigaciones al respecto. ¿Hay otra pregunta? Sí, podemos continuar. Bueno, entonces, para responder la primera pregunta, ¿cierto? ¿Cómo son las modelaciones? O ustedes, como se dieron cuenta, se conoce muy bien el clima o tenemos idea del clima de los últimos 20.000, 30.000, 2 millones de años. Se han hecho investigaciones, se siguen haciendo investigaciones para poder entender un poquito el clima en el pasado. La clave del presente, para entender el presente, es vital entender el pasado. Es un principio clásico de la geología. Entonces, a partir de ese conocimiento, esos datos del pasado, podemos modelar o podemos construir modelaciones futuras de cómo va a ser el clima. Y en estos dos escenarios tenemos del 2020 o del 2100, 2030, perdón, o 2100, lo que se tiene entonces es que va a haber un aumento de aquí a los primeros 30 años de más o menos 1 o 2 grados centígrados. Y las condiciones más o menos que vamos a tener en 2100 va a ser un aumento de 4, 5 o 7 grados en algunas zonas. ¿Dónde se va a ver reflejado ese cambio principal en la temperatura? En los océanos. Y al cambiar la temperatura de los océanos, acuérdense en los fenómenos de variabilidad climática. Esta imagen lo que muestra es otra modelación de la temperatura en superficie, donde claramente hemos venido calentándonos. Pero vean lo interesante. Vean que no todas las regiones del mundo, perdón, tienden a calentarse. Vean que con el tiempo hay unas regiones que tienden a enfriarse. Eso es variabilidad climática. Así como unas zonas se van a enfriar, otras se van a calentar. ¿Dónde está la clave entonces? La clave entonces está en la adaptación. Primero, hacer nuestras pequeñas acciones y presionar obviamente a nuestros tomadores de decisiones para que ellos también obviamente tomen acciones en pro de la reducción de los gases de efecto invernadero. Pero este cambio ya estamos metidos a él, ¿cierto? Ya yo creería que es irreversible. Entonces hay que adaptarnos a estos cambios. O sea, en las regiones que está haciendo, que antes llovía y que ahorita está haciendo calor, hay que cambiar nuestro sistema productivo. Las regiones secas y que está lloviendo ahorita, hay que aprovechar esa lluvia que está cayendo, que está generando nuevas oportunidades de agricultura o de protección, etc. ¿Qué es lo más grave de ese calentamiento, de esas modelaciones a futuro? Es las extinciones. Hay muchas especies que se han venido extinguiendo desde hace inclusive 200 años. Vean que en 200 años tenemos más de 400, casi 500 especies extintas. ¿Dónde se han venido extinguiendo principalmente? En los océanos. Los océanos, los organismos que viven en los océanos son muy sensibles. Cualquier cambio en la salinidad, cualquier cambio en la temperatura mata un coral, mata una especie marina. Ellos son muy sensibles. Por eso la contaminación, por eso todos estos químicos que nosotros ingresamos al océano, ese gran reservorio que tenemos, cualquier cambio súbito, él logra regularlo, pero en ese proceso de regulación lo que hacemos es extinguir una cantidad de especies. Y ahí es donde está el reto, ¿cierto? ¿Qué vamos a seguir? ¿Cómo está nuestra biodiversidad? ¿Qué está pasando entonces? Por eso es que llaman ahorita que estamos bajo una nueva extinción. Estamos ante una crisis climática donde tenemos en realidad nuestra sexta extinción producto de esas afectaciones climáticas.
Independiente entonces, muchachos, de lo que crean ustedes, si las causas son más naturales, más asociadas a fenómenos geológicos, o si las causas son más generadas por el hombre, o como yo lo creo, donde tenemos la relación de los dos, donde tenemos las causas naturales y la aceleración dada por el hombre, en el siglo XX, en el último siglo, se tuvo un aumento de 0,6% en la temperatura. Eso es mucho. Y ahora miremos el caso colombiano más específico. A nivel Colombia se ha disminuido aproximadamente más del 20-50% del área de nuestros glaciares. Esas líneas que ustedes ven ahí es la proyección en el tiempo desde 1950 hasta hoy y la relación del área en kilómetros cuadrados de nuestros principales nevados. Sierra Nevada del Cocuy, la Sierra Nevada de Santa Marta Naranjado, el volcán Nevado del Ruiz, el del Huila, Santa Isabel y Tolima. Y lo que nos damos cuenta es que progresivamente se está disminuyendo el área. Si miramos solamente el Cocuy, que antes tenía más de 40 kilómetros cuadrados de nieve, en la actualidad solamente tenemos 15, o sea, más del 50%. Y estas imágenes son muy tristes. Vemos esta imagen del Cocuy, donde aquí estoy marcando en rojito todas las áreas de ese nevado de lo que era en 1960 y como ahorita lo que tenemos son puros manchoncitos independientes, desconectados, producto del calentamiento. Entonces, dentro de 20 años no vamos a tener glaciares en Colombia. Ahora, si miramos a nivel Colombia, de los departamentos que producen mayor emisiones, nos damos cuenta que 10 de ellos, o sea, todos concentrados principalmente en la región andina, producen casi el 60% de las emisiones. ¿Quién está de primero? Nosotros estamos de primeros. Somos de los mayores productores de emisiones por área y por número de habitantes, debido a nuestro estilo de vida, nuestro desarrollo, etcétera. Pero ustedes saben que la ciudad y a nivel Antioquia hay proyectos eléctricos, hay proyectos de energía eléctrica en Guatapé, muchas empresas, tenemos un sistema masivo eléctrico, pero hay que hacer mucho más. Específicamente en otras regiones que son como nuestros reservorios, en el Amazonas, en la Orinoquía, ya que si ustedes se dan cuenta a nivel Colombia, el principal causante de generación de emisiones es la deforestación, con un 36%. Y vemos que también nuevamente esa ampliación de la frontera agrícola, cómo entonces tumbamos más bosque para comer más. Ahí lo que hay que tratar es cómo nos volvemos más productivos, y ahí es donde ustedes tienen la responsabilidad de desarrollar proyectos futuros mucho más productivos, que en menor área y con menor grado de afectación podamos tener rentabilidades en términos económicos de cualquier sistema productivo. Necesitamos aprender a, con poquita área, ser más productivos para no tener que afectar nuestras áreas productivas. En términos generales, hay algunas proyecciones del IDEAN. Este libro es muy bueno, si lo pueden consultar. Y el IDEAN entonces lo que menciona es que más o menos hasta el 2070 a nivel Colombia vamos a tener un aumento muy significativo de la temperatura, aproximadamente de 1,6 grados. Nuestros océanos también se van a calentar, tanto el mar Caribe como el Pacífico en alrededor de 1 grado centígrado, pero las proyecciones a 100 años, esa temperatura media anual va a ser mucho más crítica, ¿cierto? Esas son las proyecciones. Puede que las proyecciones cambien, pero eso es lo que tiene pensado, donde tenemos ya 2 grados centígrados a nivel país y la temperatura en los océanos ya sube a 2 grados o a 1,5 grados. O sea que las proyecciones son muy complejas. Y a nivel de precipitación, nos damos cuenta en esos manchoncitos azules es donde va a llover más y en esos rojitos donde va a llover menos. Entonces, a nivel general, del 2011 al 2040 y de 2040 al 2070 vamos a tener una disminución de las lluvias a nivel general del 30%. Sin embargo, en algunas regiones específicas, como por ejemplo Antioquia, va a haber mucha más lluvia. O sea, a nivel general del país, si sumamos y restamos, va a haber una disminución del 30%. Pero en algunas regiones va a haber unos aumentos súbitos de la precipitación en comparación a otras. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, por aquí tenemos una pregunta. ¿Se podría decir que la variación climática y problemas ambientales es a partir de la industrialización del siglo XX? La aceleración, hay una aceleración drástica desde más o menos 1940 a 1960, que hay varios factores que han influido. La industrialización y obviamente el ocupamiento urbano de las ciudades a nivel mundial. ¿Debido a qué?
a conflictos internos o a mayores oportunidades. Muchas de nuestras familias migraron de los campos a las ciudades por buscar obviamente mejores oportunidades laborales, ampliamos nuestras empresas. Entonces es claro que más o menos ese aumento del CO2, se tienen gráficas del CO2 de los últimos años y es claro que desde 1960 se dispara esas emisiones a la atmósfera. Podemos continuar. Bueno, ahorita quiero contarles de otro tema, ¿cierto? Quiero que nos dé aquí, que me den 10 minuticos para hablar de otro tema y es relacionado con la gestión del riesgo de desastres. En términos generales, todos esos fenómenos que hablamos de variabilidad climática, ¿qué están haciendo? Que en las zonas llueva más, que en algunas zonas se generen movimientos en masa, que por ejemplo tengamos lluvias súbitas en julio, cuando era el mes de verano, y todas esas variables relacionadas con cambio climático y con variabilidad climática me están generando ¿qué? Nuevas áreas de amenaza, nuevos riesgos. Aquí, por ejemplo, vemos imágenes de movimientos en masa que me afectan vías, vemos movimientos en masa que me afectan viviendas, vemos crecientes, como por ejemplo la que podemos tener en la quebrada La Iguaná, en otras de la zona, formando lo que conocemos como avenidas torrenciales. Entonces aquí nos podemos hacer unas preguntas de, por ejemplo, ¿qué entendemos por desastres? Los desastres son naturales, consideramos que los desastres son naturales. ¿Y qué entendemos por gestión del riesgo? Probablemente no alcance esta parte de la presentación, pero quiero que por lo menos nos queden muy claro las partes básicas. Y es, ¿qué es el riesgo? El riesgo, entonces, aquí tenemos dos GIFs, ¿cierto? Es la persona intentando caminar, el malabarista y el ratoncito intentando coger el queso. Y entonces, ¿qué entendemos por riesgo en esta imagen? Es la probabilidad de que el ratoncito se vea afectado, de que muera si lo coge la trampa. O sea, es la probabilidad de que se generen daños y pérdidas producto de unas acciones relacionadas con un fenómeno amenazante, o sea, una caída, un movimiento en masa, etcétera, y que obviamente me afectan. ¿Y qué tanto me van a afectar a mí? Por ejemplo, si este muchacho es muy saludable, puede caer a 2 metros y puede que no le pase nada. Pero, por ejemplo, alguien de mayor edad que esté haciendo lo mismo, a 1 solo metro se puede quebrar todos los huesos. Eso tiene que ver con fragilidad, tiene que ver con vulnerabilidad. Existen varios tipos de riesgos, ¿cierto? De igual manera como el cambio climático. Hay unos eventos naturales propios de la dinámica de la Tierra, como las erupciones volcánicas, como los sismos. Pero hay otros eventos que son antrópicos, o sea, eventos generados por el hombre, como explosión de tuberías, rotura de tuberías, derrames de hidrocarburos, etc. Tenemos acciones antrópicas, o sea, riesgos antrópicos. Y tenemos unos eventos que son antrópicos y naturales, o sea, se llaman socionaturales. Aquí vemos al hombre que está muy feliz en su patico nadando por una calle inundada. ¿Por qué esa calle está inundada? Porque esa era la zona de tránsito de las aguas lluvias de ese drenaje. ¿Qué hicimos? Hicimos nosotros, construimos sobre esos drenajes. O sea que es tanto un causante natural, producto de la lluvia que busca su camino, y también es un causante antrópico generado por el hombre, porque lo que hacemos es invadir muchas veces esas áreas de creciente de las quebradas. Muchas veces decimos, no, o dicen nuestros abuelos, no, esa quebrada nunca ha crecido en 20, 50 años, pero recuerden que estamos ante fenómenos de ¿qué? De variabilidad climática, que no hemos tenido antes en el periodo reciente. O sea que así nuestros antiguos, así nuestros ancestros digan, esa quebrada nunca se ha crecido, puede que se crezca hoy por los fenómenos de variabilidad climática, porque tenemos más agua, etcétera. O sea, no, esa ladera, no, esa montaña, eso es muy estable, mijo, eso nunca se ha derrumbado, eso no le pasa nada. Pero recuerden que estamos en variabilidad climática y en cambio climático. Puede llover más, puede volver mucho más susceptible ese terreno y mediante acciones antrópicas como cortes de talude, cortamos el bosquecito, son detonantes de ese movimiento en masa. Entonces, bajo escenarios de cambio climático y variabilidad climático, esas acciones o esas zonas que antes consideramos que eran seguras, no pueden ser tan seguras ahorita, debido a los condicionamientos que tenemos por el cambio climático. Como tal, entonces, los desastres o el riesgo de desastres se asocia a los daños, a las pérdidas potenciales que se pueden generar por un evento. Tenemos entonces que el riesgo de desastre se deriva de dos condicionantes. Vamos a colocar un ejemplo para entender la palabra riesgo. ¿Qué es la palabra riesgo? La palabra riesgo se relaciona a la probabilidad de pérdidas
en relación a dos factores de amenaza y vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una casita. ¿Esa casa está o no está en riesgo? Entonces uno dice, ¿qué riesgo? Es la probabilidad de que esta casita se vea afectada por esas rocas y que aparte de verse afectada, la tumbe y que lastimosamente me genere afectaciones de la gente que vive adentro. O sea, que haya muertos, que haya herido, etc. Eso es riesgo, es la probabilidad de que haya pérdidas. ¿Y eso en qué se relaciona? Se relaciona con una amenaza. ¿Qué es esa amenaza? Esa amenaza es esto. Esa amenaza es el fenómeno, es ese movimiento en masa en este caso. Y ese movimiento en masa tiene que ver con una susceptibilidad, o sea, ese terreno, qué tan fácil o qué tan o qué tan difícil es que se me genere un movimiento en masa, o sea, que influye la pendiente, obviamente en una zona plana no va a tener movimientos en masa, influye el tipo de materiales, puede que tengan materiales muy sueltos, influye el tipo de cobertura, si tengo los bosques, los árboles, me generan cierto amarre, etcétera. O sea que la susceptibilidad se asocia a las condiciones naturales del terreno y su predisposición para generar el tipo de evento, en este caso un movimiento en masa. Y el detonante es como la chispa para la dinamita, en este caso es la chispa para generar los movimientos en masa. ¿Y cuál es? La lluvia principalmente. Tenemos una intensa precipitación, ese suelo se me llena de agua, eso va a pesar más, se me va a colapsar. ¿Qué otro detonante tenemos? Los sismos. Ocurre un sismo y una pequeña sacudida me va a desestabilizar ese suelo. ¿Qué otro detonante tenemos? El hombre. Tenemos esa ladera que era muy bonita, estable, pero tenemos culturalmente que nos encanta cortar, hacer el famoso banqueo para construir la vivienda. Hacer el banqueo lo que estamos es cambiando las condiciones iniciales, ¡pum! Somos la chispita para generar movimientos en masa. Eso es amenaza. Y el otro factor que influye en el riesgo es la famosa vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Es esta casita, las condiciones de esta casita que la hacen más o menos resistente a ese movimiento en masa. Y yo entiendo la vulnerabilidad desde dos factores, desde un factor de exposición y desde un factor de fragilidad. ¿Qué es exposición? ¿Qué tan cerquita está la casa de este lugar? Si está por acá muy lejos, pues por más de que caigan estas rocas no me va a afectar. Si yo estoy muy lejos de la quebrada, pues obviamente no me voy a ver afectado por una creciente. Si yo no estoy pegado a la ladera, pegado de un banqueo, pues obviamente yo no me voy a ver afectado por un movimiento en masa. O sea, ¿qué tan cerquita estoy? ¿Qué tan expuesto estoy? Y lo otro es qué tan frágil soy. Si yo tengo una casa de madera, por ejemplo, mi casa va a ser muy frágil ante un incendio. Cualquier chispita la puede prender. Si yo tengo una casa, por ejemplo, de cemento y concreto, puede que tenga la resistencia para un incendio, o sea, va a ser menos frágil ante un incendio. O sea, tiene que ver mucho con las características propias de la vivienda. Pero en este caso, cuando hablamos de vulnerabilidad, no solamente hablamos de las viviendas, sino hablamos de las comunidades. O sea, las comunidades qué tan frágiles son o qué tan resistentes son, depende de muchas cosas, como por ejemplo, qué tanto conocen, el conocimiento, qué tan organizadas están de manera de núcleo comunitario, qué tantas acciones políticas hay en pro de la reducción de ese riesgo, o sea, que la vulnerabilidad también se asocia a fenómenos sociales, por ejemplo, que mi familia tenga empleo, que tenga la posibilidad, que si se fue la casita, tenga la posibilidad de endeudarse y construir otra, o quedan en la calle y quedaron sin nada. Todos esos factores se relacionan a la vulnerabilidad. O sea, esa amenaza, esa vulnerabilidad me configuran estas condiciones de riesgo. Para terminar entonces, voy a hablar entonces del riesgo de desastre. Tenemos entonces la amenaza, la vulnerabilidad, la amenaza como el peligro y la severidad. Tenemos la vulnerabilidad, que es la fragilidad, la exposición y qué tanto mi comunidad tiene las capacidades, qué tan resiliente. Esa palabra de resiliencia, mi capacidad de sobrellevar las dificultades, mi capacidad de resistir, mi capacidad de levantarme. Qué tan resiliente soy, qué tantas capacidades tengo. Y el riesgo como tal se asocia a las pérdidas, alteraciones de vida. Por ejemplo, ustedes, con solamente haber madrugado y aguantasen esta charlita, ya son menos vulnerables. O sea, han reducido el riesgo de desastres por cambio climático y por algo específico de estos fenómenos de movimientos en masa de avenidas torrenciales. ¿Solo por qué? Solo porque ya conocen un poquito más. Y el aumento en el conocimiento le ayuda a uno a reducir el riesgo, a saber cómo actuar,
Acuérdense en lo que les dije al inicio, la clave de los fenómenos del presente es entender el pasado. Si yo conozco lo que pasó hoy, puedo saber cómo actuar en el futuro. Yo creo que podemos dejar ahí, les agradezco mucho y quedo pendiente entonces de cualquier observación o cualquier pregunta. Profe, hay Bueno, una muchas gracias. pregunta para finalizar. Claro que sí. Dice, ¿existe alguna alternativa a la deforestación? Me refiero a conseguir materiales con eficacia similar sin tener que talar nuestros bosques. Hay mucho, ¿cierto? Ahorita hay muchas empresas de madera plástica, ¿cierto? Con todo ese material, no sé si lo hacen en el colegio, que cogen las botellas plásticas y lo que hacemos es rellenarlas de plástico. Eso muchas veces se vende o se lleva a todas estas fundaciones o las tapitas de los plásticos. Todo ese material se funde y lo que tenemos es material plástico que es utilizado para los estacones, para la construcción de juegos infantiles. O sea que estamos con esa madera plástica, con ese uso que le estamos dando nuevamente al plástico, estamos reduciendo la tala y la deforestación. Y Sandra Vidal, pues para finalizar, nos comparte una percepción. Dice, profe, de hecho en San Cristóbal hay mucha construcción subnormal de habitantes de Venezuela, en zonas de ladera, muchos ranchos de madera y plástico. Es muy complejo y no crean que es una situación solo de San Cristóbal, no es solo de Medellín, es una situación de país, es una situación a nivel mundial. Y las migraciones siempre las hemos tenido. Hoy tenemos tal vez unos habitantes extranjeros, antes éramos de personas de otras regiones del país, es debido a las condiciones propias de nuestro desarrollo. Y ahí es donde está la clave de estos temas, la clave de la gestión del riesgo de desastre para saber sobrellevar estas dificultades. ¿Y cómo, bueno, sí, dale tranquila, hay otra pregunta. Tenemos. No, podemos continuar. No, yo creo que quería dejarles ahí. Yo creo que la clave es ver nosotros como comunidad, cómo desde el colegio, cómo desde nuestra casa nos volvemos cada vez más resilientes, cada vez estamos más preparados ante el cambio climático, ante la ocurrencia de desastres. Los desastres, para terminar, no son naturales. Los desastres no es que sea un castigo divino o pasó porque sí, no. Nosotros tenemos todo el control sobre los desastres. La clave está en qué? En la reducción de la vulnerabilidad. Si yo tengo mi casa al borde de la quebrada, si yo tengo mi casa al borde de la ladera, es pensar qué tengo que hacer, asesorarme. En el municipio hay una oficina específica para la gestión del riesgo de desastres, que es el DARED, es ir a preguntar donde ellos. Allí hay gente muy tesa, seguramente muy dispuesta a colaborar para que les brinden toda la asesoría. Entonces yo creo que la clave es no quedarse callados, buscar ayuda y hacer algo como lo exige la ley 1523, que es la ley de la gestión del riesgo. Hay que hacer autogestión. Tenemos que dejar de echarle la culpa al gobierno, el gobierno de MDM, Estado de MDM, sino desde comunidades, de nosotros, qué proponemos, qué hacemos para autogestionar nuestro riesgo. Les agradezco mucho, no espero les haya parecido interesante y quedo pendiente de alguna duda. Muchísimas gracias. Listo, profe, muchas gracias también. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, le damos las gracias pues a John Jairo por compartirnos su conocimiento. De todas maneras, bueno, aquí Julia Durrego hace una última apreciación que me voy a permitir leer, pero ya como para que culminemos con el encuentro. Dice, todo este tipo de riesgos ponen en peligro la vida de los humanos, además de la flora y la fauna. Son grandes pérdidas, pero mientras el ser humano toma conciencia o principalmente toma acciones, esto sería a lo largo del tiempo. El problema es que el cambio climático que nosotros en gran parte estamos generando no nos da espera. Mientras eso sucede, nos estamos exponiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dejamos afectar gravemente mientras vamos cambiando nuestros hábitos de vida, sabiendo que esto será durante mucho tiempo. Creo que es una excelente conclusión para este maravilloso encuentro. Entonces, muchachos, antes de despedirnos, nosotros quisiéramos saber a través del chat cómo les pareció el encuentro, que nos hagan las recomendaciones, que nos digan en qué temas quisieran profundizar por si tenemos la oportunidad más adelante de volvernos a encontrar. Para nosotros es súper importante esas observaciones que ustedes nos hagan. Y de nuevo, pues, darle las gracias a la profesora Sandra por permitirnos este espacio. Bueno, con mucho gusto, María Isabel.
Listo, muchísimas gracias. Entonces, por favor, déjenos sus apreciaciones en el chat. Estamos entonces en contacto con las demás actividades. Les vamos a estar mandando correos electrónicos para que estén muy pendientes. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos, muy amables, que estén muy bien. Gracias. Chicos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.